Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, hermanos y hermanas. Noche de domingo, noche de palabra. Nuestro compromiso con usted. Le bendecimos en esta noche y le damos la cordial bienvenida a este su espacio, En paz me acostaré, el cual es producido por ministros de la palabra. Nos es grato encontrarnos con ustedes todos los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos a las 8 de la noche. En ser en punto las 8 de la noche, les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, en esta hermosa noche que el Señor nos ha permitido llegar. Estamos transmitiendo en vivo a través de la radio online Vino Nuevo, Radio Vino Nuevo. Y también estamos en video a través de las plataformas de Facebook Live, de Ministros de la Palabra y de Ministerios Unidos. Estamos también transmitiendo en la página de Vino Nuevo Radio. Gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad de llegar a sus hogares. Algunos están trabajando, otros están manejando, pero sabemos que ese tiempo que usted ha apartado para recibir palabra del Señor no será en vano. Nos hemos preparado con todo temor y con todo temblor para servirle en esta hora de transmisión. En esta noche vamos a estar desarrollando un tema que habíamos anunciado el viernes anterior más bien, y que hemos titulado La regla de oro. La regla de oro. Vamos a orar. Una vez más, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de presentarnos delante de muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para poder transmitir un mensaje de lo alto, una voz del cielo, una palabra de ánimo, una palabra de reflexión, una palabra de consuelo, una palabra de apoyo, palabras que vienen desde tu presencia. Gracias por todos los corazones que están disponiendo su corazón para recibir en esta noche lo que tú traes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La regla de oro. Mateo capítulo 22, versículo 37 al versículo 40. A Jesús se le hace una pregunta acerca de cuál es el mandamiento más importante de la ley. Le piden a Jesús los maestros de la ley, no tanto tal vez para aprender. Es que, hermano y hermana, hay preguntas de preguntas. Hay gente que pregunta porque quiere aprender. Hay aquello que se llama preguntas capciosas. Hay aquello que se llama preguntas que tienen un doble sentido. Hay personas que preguntan simplemente para molestar. Estos hombres de la ley, estos doctores de la ley, lo que querían era preguntar para tentar, siempre buscando atrás de Jesús, siempre buscando cómo hacerle caer. Y ellos deciden hacerle una pregunta al maestro que tiene que ver con un resumen. A ver, Jesús, resúmanos cuál es el mandamiento más importante que hay en la ley, en todo el Antiguo Testamento, conocido hasta ese entonces. Mateo 22, 37, 40, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente. Vean lo que Jesús está manifestando. Es todo, hermano y hermana, todo es todo. No dice con la mitad de tu corazón, no dice con un tercio de tu corazón, sino que dice que el amor irrestricto a Dios tiene que ser un amor total. Si le vamos a entregar nuestra vida, hay que entregársela de una manera total. No le podemos entregar una parte. No es un edificio para que le entreguemos la mitad de los pisos y la otra mitad no. Es una entrega total. Dios requiere que nosotros le amemos con todo el corazón, con toda la alma, y con toda la mente. Entonces Jesús dice, ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Sin embargo, continúa el texto bíblico, nos habla de un segundo mandamiento. Y dice Jesús que es similar. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos, dice Jesús, que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. Vean qué increíble cómo se resume todo el Antiguo Testamento en dos enunciados. Un amor total a Dios y un amor a mi prójimo como yo me amo a mí mismo. Y es que precisamente de lo que vamos a hablar en esta noche es de que yo debo amar a todas las personas como yo me amo a mí, como yo quisiera que me amen a mí. Es la única manera de poder demostrar amor a los demás, amarlos de tal modo de que ellos puedan sentir ese amor como yo quisiera que a mí también me ame. Muchas personas tienen una creencia de que es más fácil demostrarle amor a Dios que amor al prójimo. Algunos lo hacen o lo dicen porque temen a ser rechazados. Hay gente que tiene miedo de ser rechazada y por tanto consideran que es más fácil amar a Dios que al prójimo por el rechazo del prójimo mismo. Otros esperan una reciprocidad de parte del otro. Ok, yo lo voy a amar esperando que él también me ame. Tiene que ser recíproco. Lo voy a amar para que me ame. Lo amo si me ama. Otros esperan que sea el prójimo el que actúe de primero. O sea, yo no voy a amar hasta que me amen. Yo no voy a respetar hasta que me respeten. No voy a ir a buscar a nadie hasta que me busquen a mí. Lo que sucede, hermano y hermana, es que con estos pareceres, Jesús nunca habría efectuado el más grande acto de amor por la humanidad, y el cual es el sacrificio de su vida. Si Jesús hubiera esperado a que lo amemos nosotros primero, antes de Él morir por nosotros, se quedaría esperando. Si Él no nos hubiese amado pensando en que lo rechazaríamos, como muchos de verdad lo están haciendo, Él no hubiese venido a morir, porque no todos están aceptando el regalo de salvación, no todos se van a salvar, no todos lo iban a aceptar. Entonces, si Jesús iba a esperar que el 100% de la humanidad le aceptase ese sacrificio, yo creo que todavía estaría esperando. Mucho menos reciprocidad y mucho menos se iba a esperar que fuera el hombre el que hiciera algo por su propia salvación. El hombre perdió la facultad, esa posibilidad de tener comunicación con Dios, la posibilidad de la gloria eterna a partir de la caída en el huerto del Edén. Si Dios no toma la iniciativa, hermano y hermana, usted y yo en este momento seríamos los más dignos de conmiseración, seríamos los más miserables, no habría absolutamente nada que hacer. Cuando vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 4, encontramos cómo el apóstol Pablo hace un resumen de la ley y compila, une
esos dos preceptos que Jesús ha esgrimido en uno solo. Entonces, Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 14, toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Entonces, lo que Pablo hace es que ya no son dos preceptos como los ha dado Jesús. Pablo viene y los recoge todos en uno solo. Un solo mandamiento. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. En otras palabras, si yo estoy amando a mi prójimo, si usted está amando a su prójimo, entonces usted se convierte en un discípulo, no solo de palabra, sino también de verdad. Toda la ley, todo lo que dijeron los profetas, tiene una única conclusión, y es el amor al otro, el amor al prójimo, amarle como si yo me estuviera amando a mí mismo. Yo no sé, hermano y hermana, qué tanto se quiere usted, no sé cuánto se ama usted, no sé cuántas horas pasa en el espejo, no sé cuánto demora usted en escoger tal prenda de vestir o tal otra. No sé qué tan agradable le gusta a usted verse ante el mundo. No sé cómo cuida usted su salud con la alimentación que usted lleva a su cuerpo. Pero yo creo que la gran mayoría nos queremos a nosotros mismos. Y esa manera como cada uno se quiere a sí mismo tiene que ser transmitida a los demás. Es que no hay en eso, hermano y hermana, vuelta de hoja. Es a la manera de Jesús. Amar a los demás como yo también me amo a mí. Ahora, el mismo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 12, nos dice, estamos ubicados en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Es un sermón que pudo haber durado varios días. Un sermón que era exclusivamente solo para los discípulos que están empezando a ser entrenados para cuando Jesús ya no esté en medio de ellos y tengan que ejercer su ministerio. Sin embargo, este sermón fue escuchado por multitudes. Se ha llamado normalmente el Sermón de la Montaña porque fue predicado en lo alto de un monte donde muchísimas personas se congregaron y también tuvieron la oportunidad de escucharlo. Jesús les dijo, Mateo capítulo 7, versículo 12, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Vean que Jesús es reiterativo, lo vuelve a decir. Primero lo dice en Mateo 7, lo ha dicho en el 22, Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5. Si hay una repetición de ese enunciado, hermano y hermana, usted y yo, sin mucho superespiritualizar, sin mucho revelación divina que tengamos que tener, porque está escrito en la Biblia, si eso es reiterativo es porque es importante, y si es importante, tiene que cumplirse. Entonces Jesús viene y dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. En esto consiste la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento se resume en ese enunciado y en lo que la vida moral se refiere. Entonces, esto que es tan importante, esto que es tan reiterativo y que es un mandato de Dios. Aquí Dios no te está preguntando si quieres hacerlo o si no quieres hacerlo. No te está preguntando si te parece o si no te parece. No te está consultando si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Usted y yo tenemos que entender que Dios es un Dios de instrucciones y de instrucciones claras. Dios no es Dios de confusión. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios clarito, diáfano. Lo que nos tenemos que hacer está muy fácil de entender. Entonces, si tenemos que amar a los demás con la salvedad de que es un amor, porque ¿qué tipo de amor? Con un amor como yo me amo. Está más claro que
como yo me amo, así yo debo de amar. Ahora, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo amar a mi prójimo? ¿Cuándo amar a mi prójimo? ¿Dónde amar a mi prójimo? La respuesta, hermano y hermana, es de todas formas posibles, siempre y en todo lugar. Tenemos que externar el amor que Dios ha mostrado en nosotros hacia los demás de todas las formas posibles, en todas las oportunidades que usted tenga. Siempre trate de hacer el bien, siempre sea una persona ayudadora, siempre sea una persona solucionadora de problemas, siempre sea esa mano amiga en la que todos aquellos pueden recurrir, pueden buscar para apoyarse. Sea usted aquella persona que todos acogen, porque siempre tiene un consejo positivo, porque no se entromete donde no tiene que entrometerse, porque no da un consejo que no le piden, porque siempre tiene palabras amables, porque no es de las personas que critican, porque usted no es de las personas que señalan, porque hay algo diferente en usted. Y siempre que usted tenga la posibilidad, ayude, anime, extienda esa mano, de cualquier forma que sea posible. No necesariamente siempre tiene que ser con dinero, no necesariamente siempre tiene que ser entregando un activo. Hay muchas maneras de ayudar. En ese momento hay personas que están enfermas, que están postradas. Hay personas que están pasando problemas que tal vez usted conoce y que tal vez es importante que en esta noche usted tome una llamada telefónica. Usted pueda llamar a esa persona y decirle: estoy contigo en este momento. Estoy dispuesto a ayudarte. Aquí tienes a alguien que está interesado en tu situación. Estoy dispuesto a orar por ti. Estoy dispuesto a llevarte a las Escrituras para que el Señor sea el que tome el control de esa situación que estás viviendo. Hoy, más que nunca, hermano y hermana, necesitamos más personas que animen y menos personas que desanimen. Ocupamos más personas que ayuden y menos personas que juzguen. Ocupamos más personas que se involucren en arreglar las situaciones y menos personas que las descompongan. Así es que, de todas las formas posibles, siempre que tengas una oportunidad y en todo lugar, no te canses de hacer el bien, porque tarde o temprano vas a cosechar eso que siembras. Jesús dice: amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. ¿Por qué la vehemencia o por qué esa claridad en cuanto a cómo debe ser el amor? Le voy a explicar, mi querido hermano y mi querida hermana, que la ley siempre, hasta ese momento que Jesús le está replanteando, tenía una connotación opuesta y negativa. Cuando usted escucha a Jesús amar al otro como yo me amo, es un mandato proactivo, es un mandato a la acción. Sin embargo, la ley conocida hasta ese entonces se había mal interpretado. Cuando vamos al libro apócrifo de Tobías, un libro que no pertenece al canon bíblico que nosotros aceptamos de 66 libros, sin embargo, en esa época era un libro de consulta. Los libros apócrifos son libros históricos. Tobías capítulo 4, versículo 16, decía: guárdate de hacer jamás a otro lo que no quisieras que otro te hiciese a ti. Es muy diferente Tobías capítulo 4, versículo 16, a Mateo capítulo 7, versículo 12. Le vuelvo a leer el pasaje de Tobías. Guárdate de hacer jamás a otro lo que no quisieras que otro te hiciese a ti. No le hagas daño a nadie, no hagas un daño el cual no quisieras que ese daño te lo hagan a ti. Un ejemplo: no mientas para que no te mientas, no ofendas para que no te ofendas, para que no te ofendan. Cuando vamos a diferentes culturas o civilizaciones antiguas, por ejemplo en China, el gran pensador Confucio había enseñado dentro de su doctrina humana
un enunciado que decía: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Vean la connotación opuesta y negativa. No me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Yo no le voy a hacer un daño a nadie para que nadie me dañe a mí. No voy a robar una gallina del vecino para que nadie venga y también me robe a mí. En la antigua Grecia también, Sócrates, el cual era un filósofo griego, había citado algo que decía así: no hagáis a otros lo que os irrita cuando lo experimentáis a manos de otras personas. Idénticamente igual, solo que palabras más, palabras menos que Confucio. Palabras más, palabras menos que el libro de Tobías y lo que se conocía en la ley judía hasta ese entonces. Un emperador romano que se llamó Alejandro Severo había escrito un rótulo en las columnas de su palacio que decía: lo que no quieres que se te haga, no se lo hagas a otro. Lo que usted no quiere que le hagan, no se lo hagas a otros. El hinduismo, por ejemplo, tiene un enunciado similar a los anteriores, cuando dice: esta es la suma del saber. Perdón, esa es la suma del deber. No hagas a los demás lo que causaría dolor si te lo hicieran a ti. Una más, el budismo profesa: no lastimes a los demás de una manera que tú mismo encontrarías doloroso. Causa extrañeza que todas estas culturas vayan exactamente sobre la misma línea. Los enunciados son idénticamente iguales, vistos desde un punto opuesto y desde un punto de vista negativo. No haré para que no me hagan. Muy diferente a lo que Jesús nos enseña en las Sagradas Escrituras y el apóstol Pablo refrenda en Gálatas: ama al otro como quisieras que te amen. La ley y estas civilizaciones enseñaban de una manera negativa y opuesta: no me meto con los demás para que no se metan conmigo. Por eso es que lo que conocemos como la regla de oro, y que vamos a ver ahora más adelante, que la expresión regla de oro no aparece en la Biblia. Sin embargo, es un término acuñado en el cristianismo, la cual contrasta con estas creencias de esas civilizaciones, porque la ley es muy diferente a la regla de oro. La regla de oro requiere de un corazón que rebosa de amor por los demás. Usted no encuentra en esos enunciados de esas civilizaciones y de esa mala interpretación de la ley judía un corazón que rebose de amor, una persona que esté dispuesto a dar. La regla de oro sí lo establece. Uno tiene que demostrar, tiene que salirle ese amor por los poros hacia los demás, como yo también me amo a mí mismo. Por eso es que no es lo mismo, hermano y hermana, la negación a la acción. La regla de oro muestra precisamente que hay que caminar una milla más. No se trata de no hacer, más bien es al contrario, es de hacer. Por eso es que alguien podría decir: yo no exploto a los pobres porque yo no quiero que a mí se me trate de esa forma. Esa es la manera opuesta y negativa. Pero otro podría decir: yo voy a ayudar a los pobres porque si yo fuera uno de ellos, yo querría que a mí me ayudaran. Por eso es que la regla de oro es un llamado a la acción y tiene lo que llamamos un valor agregado. La regla de oro nos desafía a ser accionadores. Exhorta a los ciudadanos del reino a actuar, siempre haciendo el bien a los demás, no esperando reciprocidad, no esperando afectividad, no esperando aprobación o aceptación.
Hemos venido diciendo en estos últimos mensajes que no podemos esperar aceptación, palmaditas en la espalda de nadie. No se trata de eso. Se trata de hacer lo que se nos ha encomendado. Rebosemos de amor haciendo el bien a los demás. Ahora, la forma negativa no es que hace mal. Yo no hago mal para que nadie me haga mal. Nadie está diciendo que es una manera incorrecta de hacer las cosas. No le estamos haciendo el mal a nadie. Y también podría mejorar el carácter del hombre, pero no actúa en beneficio de los demás. No hacer para que no me hagan llega a un límite, no hay una acción. La acción es, al contrario, amar como me amo. Entonces ahí sí tenemos que entrar a accionarnos. Cuando una persona pasa por tu casa, tiene hambre y te pide algo de comer, yo quisiera que hagas un análisis en esta noche. ¿Qué es lo que le das? La persona toca tu puerta, llega al portón de tu casa, tiene hambre, no te está pidiendo dinero, te está pidiendo un bocado de comida. ¿Qué le das? Muchas personas van a buscar el pedazo de pan del día de ayer que aún no lo he botado y que tal vez esa persona lo pueda aprovechar. O resulta que iba a botar una olla con espagueti, qué sé yo, de pasta, que ya nadie en la casa se va a comer. Y entonces voy a aprovechar hasta echarlo en una bolsa plástica para entregárselo a esa persona que tiene hambre. Hermano y hermana, ¿qué pasaría si la persona que está en el portón, si esa persona que está ahí fuera tu hijo? ¿Qué sucedería si fuese tu hijo el que está tocando a la puerta de una casa porque tiene hambre? ¿Te gustaría que le den un pedazo de pan añejo? ¿Te gustaría que le den los sobrantes de comida del día anterior que se iban a botar? Aplicar la regla de oro es tomar de lo mejor que yo tengo en mi alacena para dárselo a esa persona, porque si yo fuese el que estoy en esa situación particular, a mí me gustaría que de esa casa a mí me den el mejor alimento. ¿Por qué es tan importante, hermano y hermana, la regla de oro? Allá por el siglo XVI, siglo XVII más o menos, el término regla de oro fue acuñado por los traductores de la Biblia de ese entonces. Estamos siendo claros que nunca ha sido utilizado por Jesús. Sin embargo, es un término acuñado por el cristianismo desde el siglo XVI, XVII. Pero ¿por qué la regla de oro es importante? ¿Por qué ese mandato de Jesús sale a la luz en un momento crucial? El apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 1, es vehemente cuando dice: el corazón humano es inherentemente egoísta y llenos de malos deseos que combaten en su interior. Tenemos que reconocer que muchas veces hemos sido egoístas. Lo mejor es para mí. Yo soy el primero. Yo acaparo. Esto es mío. Ese egoísmo en el que vive el mundo entero permea a los cristianos y nos volvemos muchas veces como ellos o peor que ellos. Y de lo que estamos hablando en esta noche es que esa actitud tiene que cambiar. El mundo no gira a mi alrededor. No se trata de lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo poseo, y que al resto vean a ver qué hace. Por eso es importante que podamos volver a la primera iglesia, la iglesia apostólica, donde todos compartían lo que tenía, donde nadie veía como suyo aquello que le pertenecía, sino que lo ponía a los pies de los apóstoles para compartirlos con los hermanos. Ese es el verdadero espíritu de la regla de oro. Estamos hablando no más y no menos que de un desprendimiento. Usted tiene que aprender a desprenderse de aquello que usted cree que es suyo, que le pertenece, que le ha costado. A usted no le ha costado nada. A usted no le pertenece nada. Usted no posee nada.
todo es de Dios. Usted y yo simplemente somos mayordomos de los recursos que Dios nos ha asignado y que el Señor nos está diciendo en esta noche que lo pongamos en función de los demás. Ese es el ideal del Señor. El corazón humano es inherentemente egoísta, es lleno de malos deseos, olvidándose de las necesidades que tienen los demás. Como cristianos deberíamos ser más empáticos. Ahora que estamos estudiando los dones, hay un don muy hermoso, el don de misericordia. Ese es uno de los dones que vamos a analizar en unos lunes de estos del megatema de los dones espirituales. Es tener esa empatía, el dolor de esa persona que sea mi dolor, la necesidad de esa persona que sea mi necesidad. Es un don muy hermoso y que debería ser uno de los que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que lo traiga a nuestra vida. Y es que no es lo mismo hacer sentir bien a otra persona que sentirme bien conmigo mismo. Por eso es que la Biblia dice, hay más en dar que en recibir. Hay más satisfacción cuando yo doy, cuando yo me desprendo, cuando yo ayudo. Hay más alegría en uno cuando hace algo bueno por otra persona y esa persona es bendecida a partir de eso que yo hago. Entonces, nunca va a ser igual hacer sentir bien a la otra persona que sentirme bien conmigo mismo por haber hecho eso que hice. No se trata de echarme flores, no se trata de jactarme, no se trata de que todos me vean, de tomarme un selfie cuando estoy ayudando, de subirlo a las redes sociales y contárselo al mundo lo buena persona que soy. No se trata de eso. Por eso es que actos que aparentemente son desinteresados muchas veces provienen del deseo de lucir bien. Hay gente que le encanta lucirse. Hay gente que parece un pavo real, se pavonea de un lado para el otro, enseñando lo que hace, diciendo lo que hace, jactándose de aquello que hace ante los demás. Muchos lo que andan buscando es mejorar su propia imagen y su propia autoestima. Somos como esos políticos que andamos dando cosas, ofreciendo cosas, simplemente a cambio de la adhesión, a cambio de los votos. Los hijos de Dios no manifiestan este comportamiento. Hacernos sentir bien a nosotros mismos es comportarnos como se comporta el mundo. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 7 versículo 11, ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. Claro, si el mundo lo hace, nosotros también lo hacemos. Entonces, ¿dónde es que está la diferencia? Jeremías 17:9 dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, y no tienen remedio. Muchos andan aparentando lo que no son. Ayudan. No sé si usted ha visto en la televisión, salen esos reportajes de ayudas que dan a otros, con las fotografías, con los selfies. ¿Para qué? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Muchos andan aparentando, y si hay algo que a Dios no le agrada, son las apariencias. Hagamos una pausa y ya retornamos. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Le saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, en esta noche de palabra, en la cual estamos desarrollando el tema La regla de oro. Vamos a hacer una pausa para saludar a aquellas personas que hoy nos están dando su preferencia, las que puedo por lo menos observar a través del Facebook Live. Nuestra queridísima Francis Soriamuno. Dios te bendiga, Francis, estás ahí con tu mamá, doña Doris Castillo. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad que nos dan de servirle a través de la palabra del Señor. Es nuestro deseo edificarles
a través de las Escrituras. Nuestra hermana Catalina Ugarte, Dios te bendiga. Hermana Catalina, gracias. Hace días no sabía de ti. Qué bueno es volver a ver que estás ahí pendiente del tema que estamos desarrollando en esta noche. Nuestra hermana Vanessa Rodríguez también nos está reportando sintonía. Vanessa, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga grandemente. Mi hermana Marta Dimas también está con nosotros en esta noche. Hermana Marta, te extrañé el viernes, pero ya te veo hoy. Una hermana fiel que siempre está pendiente de estas transmisiones. Les recuerdo que usted puede escribirnos a nuestro WhatsApp 00506 código de área Costa Rica 85286323. Usted puede escribirnos, puede traernos sus peticiones. Con gusto estamos para servirles, para ayudarles. Si usted tiene alguna duda en cuanto a algún tema de la Biblia, escríbanos. También estaríamos con toda la disposición de aclarar lo que corresponda. Muchos pueden aparentar limpieza como un sepulcro. Jesús decía en Mateo capítulo 23, versículo 27, algo muy interesante. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que se parecen a una tumba pintada de blanco, que por fuera se ve limpia y hermosa, pero por dentro está llena de huesos muertos y de toda suciedad e inmundicia! Usted va a un cementerio. A mí me encantan los cementerios. Los que están ahí no molestan, es una paz, una tranquilidad. Solo usted escucha el viento, las aves. Pero si abriéramos las tumbas, ¿qué encontraríamos dentro de las tumbas? Esa analogía que Jesús hace de la hipocresía, de la apariencia, me encanta. Personas que ante los demás andan disimulando lo que verdaderamente a lo interno son. Por fuera, jugando de víctimas. Por fuera, jugando de santos. Por fuera, haciendo buenas obras para que todo el mundo los vea, para que todo el mundo los alabe, para que todo el mundo les rinda pleitesía. Pero si hay alguien que juzga las verdaderas intenciones, ese es Dios. Y a Él, hermano y hermana, no podemos engañarlo. Por eso yo le quiero animar a usted en esta noche que le pida a Dios discernimiento. Juzgue las intenciones. Juzgue lo que esa persona hace. Cuando le digo juzgar es que pese esa intención. ¿Viene de Dios? ¿No viene de Dios? Que sea el Espíritu Santo el que le hable a su corazón y que usted pueda entender, pueda discernir si eso es o si eso no es. Hoy más que nunca ocupamos pesar espíritus para ver por dónde es que andan las cosas, porque muchos son como sepulcros blanqueados. Usted es una persona que puede dar sin amor. Esas personas de las que estamos hablando anteriormente son personas que dan, pero no necesariamente aman. Usted puede dar sin amar, pero usted nunca, escúcheme lo que le voy a decir, va a amar sin dar. Podrá dar sin amar, pero aquella persona que ama siempre da. Demuestra su amor al dar, de una manera simple, de una manera humilde, sin esperar nada a cambio. Aquel corazón que rebosa de amor siempre tiene esa hermosa disposición en dar, sin esperar nada a cambio, simplemente porque ese corazón está lleno del amor de Dios. Un amor que en Juan 3:16 se expresa de una manera tan hermosa y tan maravillosa. Dios amó tanto al mundo que dio, vean qué increíble, amó que dio. No dio primero para amar después. No dio para que lo amaran. No dio para que lo vieran. Primero ama y luego da. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay una muestra de amor más grande en toda la historia de la humanidad
que el amor de Dios, al entregar a su Hijo, a usted y a mí, para que fuera martirizado en una cruz, para que usted y yo pudiéramos volver a tener una íntima relación con Dios. La sangre de Cristo fue lo único que Dios aceptó. La sangre de su Hijo fue lo único que Dios aceptó para que usted y yo pudiésemos nuevamente estar reconciliados con Dios. Esa manera de amar es la que Dios espera de parte suya y de parte mía, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, pero como lo vamos a ver ahora más adelante, también con nuestros enemigos. Y aquí es donde la cosa empieza a complicarse. Es increíble cómo la imagen de Dios se ve a través de nuestro amor hacia los demás. El apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 4 versículo 11 decía: nadie ha visto nunca a Dios. Nadie ha visto nunca a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Entonces, ¿estamos de acuerdo? A Dios ninguno lo ha visto. Pero cuando demostramos ese amor por los demás, queda patentado esa vivencia de Dios en nuestros corazones y cómo el amor de Dios está en nosotros al transmitir ese amor a aquellas otras personas. El vínculo del amor, hermano y hermana, es muy necesario hoy en día. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, versículo 13 y 14: no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así también como el Señor los perdonó a ustedes. Cuando estás repitiendo la oración modelo, el famoso Padre Nuestro, y recitas: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no sé si has tenido la oportunidad de desmenuzar ese enunciado. Yo le estoy diciendo a Dios que me perdone. Estoy demandando su perdón. Estoy implorando su perdón. Porque yo he perdonado a aquel que me ofende. Entonces, como yo perdono a aquel que me ofende, yo le pido a Dios que Él me perdone a mí. Tenga mucho cuidado cuando usted está repitiendo la oración modelo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. De la manera en que yo perdono, Dios me perdona. Una de las cosas que Dios va a evaluar, hermano y hermana, con usted y conmigo, para entrar al cielo, no es tanta palabrería, no es tanto sacrificio, tanto ayuno, tanta vigilia, tantas horas leyendo, orando, cantando coritos y alabanzas. Una de las cosas que Dios va a evaluar para que usted y yo entremos al cielo es el grado de misericordia que nosotros tuvimos con los demás. Como yo fui misericordioso con los otros, así Dios será misericordioso conmigo también. El apóstol Pablo continúa diciendo: pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es el que los mantiene perfectamente unidos. ¿Qué mantiene unido a una pareja? El amor. Cuando ya no hay amor, hermano y hermana, no hay nada que los una. ¿Qué mantiene unido a la iglesia del Señor? El amor. Cuando ya no hay amor, todo se pierde. Ya no hay ánimo, ya no hay entusiasmo, ya no hay deseo. Lo que hay es un fastidio, lo que queda es la apatía, lo que queda es ganas de salir corriendo, todo se acaba. El amor es el único vínculo de unión. Es aquello que nos mantiene unidos a usted y a mí. Mientras hay amor, vamos a donde sea, como sea, no hay problema. Pero cuando ya no hay amor, todo se termina. Éxodo capítulo 23, versículo 5 dice: no dejes de ayudar a aquel que te odia ahora,
vamos a hablar del amor al enemigo. Porque claro, Jesús decía, qué bonito es amar a mi novio, qué bonito es amar a mi hija, qué bonito es amar a mi papá. Pero, ¿y del amor al enemigo? No dejes de ayudar, dice Éxodo, a aquel que te odia. Si ves que tu enemigo, trata de levantar su burro que ha caído porque no aguanta el peso de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? ¿Le dejarás desamparado? Sin demora ayudarás con él a levantarlo. Si tu enemigo tiene una necesidad, irás a ayudarlo. No me hagas esos ojos. Yo simplemente estoy leyendo la palabra del Señor. Yo no estoy inventando nada. El Señor me dice que a mis enemigos los debo de ayudar en tiempo de necesidad. ¿O es que a usted se le olvidó dentro de las últimas 7 expresiones de Jesús en la cruz, una que decía, perdónalos, lo están matando, lo están aniquilando, le están extinguiendo la vida? Y una frase célebre de las 7 grandes frases de la cruz es, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no le estoy diciendo a usted en esta noche que siga mi ejemplo, porque yo soy más pecador que usted. Yo le estoy pidiendo en esta noche que siga el ejemplo de Jesús. Mateo capítulo 5, el mismo Jesús dice, también conocen el mandamiento que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Es interesante porque ese mandamiento que está recitando Jesús no está en las Escrituras. Es un mandamiento acuñado por los judíos. Entonces, el mandamiento decía, ame a su prójimo y odie a su enemigo. Eso era lo que se predicaba, eso era lo que se decía. Pero Jesús dice, no, un momentito, así no es. Yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. De esa forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él da la luz del sol a los malos y a los buenos, envía la lluvia a los justos y a los injustos. Si ustedes aman solo a los que aman, qué extraordinario tiene eso, lo decíamos anteriormente. Aún la gente mala puede hacerlo. Y si solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? Aún los paganos hacen eso. No, vamos a caminar una milla más. A partir de hoy, no vas a amar solo al que te ama, vas a amar al que te odia. Porque cuando haces esto, lo que terminas haciendo es poniendo ascuas de fuego sobre su cabeza. Le estás clavando una daga en su corazón, porque no le estás tratando como Él te trató. Él te hizo un daño y le estás pagando con un bien aquel mal que esa persona te hizo. Lo estás poniendo bajo juicio de Dios cuando actúas de esa manera. En su corazón Él tiene que sentir realmente que eres una persona diferente. No eres una persona vengativa, sino que el amor de Dios está en ti. Por eso es que la regla de oro, hermano y hermana, no exige solo amar al que amo o al que me ama. Exige que mi amor llegue también al que me cuesta soportar, al que me odia. Hay personas que son insoportables. Hay personas que nos cuesta, definitivamente, y hay que reconocerlo. Hay compañeros de trabajo, hay vecinos, hay familia que es bastante complicada, que no tenemos afinidad alguna, pero hasta ellos nos ha llamado el Señor para que le amemos. Cuando vamos al Antiguo Testamento, hablando acerca de ese mandamiento que Jesús enunciaba, cuando Él dice amar al prójimo y odiar al enemigo, es increíble porque la comunidad de Qumran decía amar todo lo que Él escogió y odiar lo que Él despreció. Vean qué interesante cómo se cogía la ley, se tergiversaba, se le daba una mala interpretación. Amarás a todos los hijos de la luz y detestarás a todos los hijos de las tinieblas. La ley decía, si un judío ve a un gentil caído en el mar, de ninguna manera lo levantará. ¿Por qué? Dice, porque escrito está, vean qué increíble, no te levantarás contra la sangre de tu prójimo, pero este hombre no es tu prójimo. Entonces, déjelo que se muera, déjelo que se pudra, no le ayude. Ahora la pregunta es, ¿escrito en dónde? Tengamos mucho cuidado de la interpretación que le damos a las Sagradas Escrituras.
Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. No se vale que hagas una propia interpretación de la Biblia para tu beneficio propio, porque si le añades, Dios te añadirá las plagas de los tiempos últimos, y si le quitas algo, tu nombre de la Biblia será quitado. ¿Cuál ley? Cuando vamos a Levítico capítulo 19, versículo 18, Levítico decía: no busquen la venganza, no conserven rencor en el corazón, sino amen a su prójimo como ustedes mismos, porque yo soy el Señor. ¿En qué momento cambió la ley? ¿En qué momento se dieron todos esos enunciados? Pues no es otra cosa, hermano y hermana, que obra de Satanás. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que no es mi hermano. Dos seres humanos son prójimos uno del otro, indistintamente el grado de parentesco que ellos tengan. Si no, recuerda la parábola del buen samaritano. Cuando estudias esa parábola, es interesante cómo vemos lo que llamamos una colección de actitudes. Si has tenido la oportunidad de leer esa parábola, te darás cuenta, por ejemplo, que cuando el experto de la ley pasa y ve a ese hombre tirado en el suelo después de ser asaltado, para el maestro de la ley, ese hombre herido era un asunto para discutir. Lo vio y dijo: bueno, y al rato le pasó porque se lo merecía, y se fue. O dijo: le pasó eso que le pasó por andar solo, nadie lo mandó. Para los ladrones que lo acecharon y lo asaltaron, era una persona a quien podía despojar. Para aquellos religiosos que también pasaron y que lo dejaron ahí botado, ese hombre herido era un problema que tenía que evitarse. Para el mesonero que recibió a este hombre, era un cliente al cual servir por un precio, porque el samaritano le dijo: cuídemelo y cuando yo venga yo le voy a pagar si hay un gasto adicional que hacer. Para el samaritano, este herido fue un ser humano muy valioso que había que ayudar. Vean qué increíble la colección de actitudes. No necesariamente para todas las personas el amar es de una misma manera, pero para Jesús, todos ellos y nosotros somos tan importantes que Él dio su vida en la cruz del Calvario. La marca de un verdadero cristiano, hermano y hermana, es un amor desinteresado. El amor que tengan unos por otros, Juan capítulo 13, versículo 35, será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. El amor más grande, dice Juan capítulo 15, versículo 13, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Al morir por nosotros, Cristo nos demostró lo que es el amor, dice Juan en su primera carta, capítulo 3. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Pero si alguien está bien económicamente y no ayuda a su hermano que está en necesidad, ¿cómo puede haber amor de Dios en él? Si usted que tiene no ayuda al que no tiene, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en usted? No es posible. Hijos míos, que nuestro amor sea no solo de palabra, ni de labios para afuera, sino que amemos de veras, y ese amor lo demostremos con hechos. El amor se demuestra con hechos. Déjese de palabrería. No le diga: yo voy a orar por usted. No le diga: yo lo bendigo. Que el Señor te prospere. Si está en tu mano prosperar a esa persona que está en necesidad. ¿A quién ama el amor? Salomón decía: el odio produce más odio. Despierta rencillas, provoca pleitos. Proverbios 10:12. Pero el amor perdona todas las ofensas y cubre todas las faltas. El amor nunca falla, hermano y hermana. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sabe cuál es la llave que abre todos los corazones de los seres humanos? Intente siempre con el amor, porque el amor nunca falla, porque Dios es amor. Y si hay algo imposible que suceda, es que Dios se falle y me falle a mí. Si quieres solucionarlo todo, soluciónalo a través del amor de Dios. El apóstol Pablo dice en la primera carta del capítulo 13, versículo 5 de los Corintios: el amor no se comporta con rudeza, no es descortés, tampoco es egoísta ni busca lo suyo, no se enoja fácilmente, ni lleva registro de las ofensas recibidas. El amor salva almas,
salva personas, perdona pecados, abre corazones, purifica pensamientos. El amor gana amigos. El amor no hace nada indebido y hasta también evita accidentes. Algo que nunca dejará de ser es el amor. 1 Corintios 13:8, llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ya no va a ser necesario, ni que se hablen idiomas extraños, ni será conocer los planes secretos de Dios, porque ya los planes estarán cumplidos, todo estará hecho. Cuando ese día llegue, solo el amor nunca dejará de ser, dice Pablo. Jamás se extingue, no tiene fin, no caduca jamás. Nunca muere, jamás dejará de existir, porque el amor vivirá para siempre. Ama a aquel prójimo como te amas a ti mismo. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por la enseñanza, porque tu palabra aclara, tu palabra nos muestra ángulos diferentes, elimina chips heredados, malos adoctrinamientos que tal vez hemos tenido y nos enseña cuál es la verdadera voluntad, el verdadero sentido del amor. Amar a aquellos como me amo yo, amar a mi enemigo que también tiene una necesidad y que pueda demostrarse el amor de Dios en él, sin pensar en lo que me ha ofendido, sin pensar en lo que me haya agraviado. Que sea tu amor ese vínculo que nos mantenga unidos hasta tu regreso y para siempre jamás. Gracias por cada hermano que se conectó en esta noche. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nuestra hermana Aileen Mendoza, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Le invito a que se quede con esta su emisora web Vino Nuevo Radio. Continuamos con la programación regular del día y si Dios lo permite nos veremos mañana 8 de la noche. Tengo un compromiso con usted. Si el Señor no me ha llevado a su presencia o si el Señor no ha venido, estaré aquí nuevamente con usted a las 8 de la noche, como todos los lunes, con el megatema Los dones espirituales. Mañana vamos a tener nuestra 6ª sesión y haremos un análisis de los dones de poder y acción. Fe, sanidad y milagros. Le espero mañana, si el Señor lo permite. Que Dios le bendiga en esta noche. Le deseo una semana llena de éxitos, una semana de bendición. Suceda lo que suceda en esta semana que inicia, nunca olvide que los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.